continuando con esta parte de desinfección, estábamos ya viendo las bondades, ¿no? Del cloro, los contravenientes en general de todo desinfectante, los pros y contras, ¿no? El yodo se menciona porque generalmente sigue siendo todavía utilizado sobre todo en la parte correspondiente a algún... antiguamente era muy utilizado, sobre todo esto viene... Acuérdense que las buenas prácticas en alimentos se trabajaron, se desarrollaron mucho sobre la base de las buenas prácticas de manufactura en la industria farmacéutica. Entonces, fue en el entorno farmacéutico que se utilizó y que se utilizó mucho en un tiempo determinado el yodo, pero a pesar de eso sigue teniendo muchas funciones. Entonces acá vemos, mencionamos de todas maneras el yodo, generalmente está incluido en formaciones de detergentes como yodóforos, que son muy buenos también desinfectantes, el problema irritante obviamente, pero también acentúa, como dice, su poder, en este caso microbicida, ¿no? La aplicación de yodóforo se debe realizar a temperaturas ambientes y no superior a los 40 grados, porque liberan vapores, ese es un poquito la limitante. Obviamente los EPP, ¿no? Los equipos de protección personal, eso nos va a ayudar bastante a contrarrestar. Si ustedes están a cargo de su personal, les han dado la posibilidad de que tengan personal a cargo directamente de mantenimiento, pues ustedes tienen que definitivamente, entre sus requisitos primordiales, el EPP, porque si bien supuestamente ahora se está muy en boga esto, la implementación de los sistemas, la norma sobre salud, de seguridad y salud en el trabajo, pero de todas maneras hay una responsabilidad de ustedes como encargado directo de ellos, ¿no? Y darle las facilidades porque ellos al final están en contacto directo con diferentes ambientes, con diferentes características, ya sea de temperatura, de atmósferas diferentes, entonces hay que brindarle las condiciones adecuadas, aparte de la indumentaria de trabajo, ¿no? sus mínimos, sus dos mudas de colores diferenciados con respecto a la producción, que deben contar con eso. Tenemos acá desinfectantes, bueno, estábamos viendo sobre la acción sobre la membrana celular. Ok, casualmente esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? El rompimiento, el equilibrio interno de la célula, obviamente estamos hablando del rompimiento de la bicapa lipídica y de las proteínas integrales que pudieran están formando, ¿no? O compuestos como glucoproteínas u otros compuestos que son propios a las membranas celulares. Compuestos de amonios cuaternarios, ¿no? El que tenemos, que son bastante utilizados, ¿no? Son efectivos. Tenemos que considerar que se favorece un pH alcalino y que acá nos menciona su mecanismo de acción en los microorganismos radica en la inactivación de los sistemas enzimáticos productores de energía, bueno, la cadena de fosforilación, de naturalización de proteínas esenciales. Básicamente es una actividad proteolítica porque nos está hablando de enzimas que son básicamente constitución, son estructuras celulares proteicas y las proteínas esenciales y ruptura de la membrana celular, ¿no? Fenoles, que son también un poquito los vapores que pueden emanar y a veces un poco irritantes, por eso hay que utilizar la protección adecuada y son fácilmente, como el ácido fénico, fácilmente hidratable, ¿no? Estos compuestos requieren de concentraciones más elevadas para lograr un efecto germicida adecuado, ya que actúan a niveles mayores a 1%, es decir, las 10.000 partes por millón. El empleo en la industria alimentaria es mínimo. Sí, antiguamente se utilizaba bastante el ácido fénico, como le digo, su problema también, aparte de su efecto germicida, es su capacidad fácilmente de hidratarse, entonces a veces eso también no pierde bastante mucho su actividad, pero como dice acá,
aplicándose mayormente, cuando digo antiguos, hablamos de lo farmacéutico está relacionado con la parte de salud pública, ¿no? Por eso dice aplicándose mayormente en hospitales, dependencias públicas, baños, bueno, corrales y otros. Posee un amplio espectro de acción y son activos en presencia de materia orgánica. Tienen acción sobre las esporas, es algo muy interesante, pero a la vez son altamente corrosivos e irritantes, sí, para la piel definitivamente. Es cierto, de acuerdo a la concentración puede ser, la irritación en la piel puede ser pasajero, pero de todas maneras ya crea un malestar. Y si es la sección de la piel afectada está en constante agresión con otros químicos, definitivamente la posibilidad de infecciones dérmicas aumenta ostensiblemente. Tenemos ahora que se emplean mucho los extractos de semillas y cítricos, ¿no? Que también la ventaja que ahora utilizan es una de sus características, es su biodegradación, ¿no? Tiene un amplio espectro de acción. Bueno, que también pueden ser utilizados durante. Dice, puede usarse sin restricciones de temperatura ni dureza del agua y en bajas concentraciones. Puede ser inhibido por el cloro debido a su naturaleza orgánica. Su dosis de uso en general es de 200 partes por millón. Esto puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie a desinfectar. Factores que afectan la desinfección. Bueno, tenemos varias, podría ser la concentración del principio activo que no es el adecuado, el tiempo de exposición también, que es muy importante tener en cuenta las temperaturas en las cuales se está haciendo la solución desinfectante, la dureza del agua. Hay algunas, como hemos visto, algunas sustancias que no trabajan en las aguas duras, que muchas plantas de producción tienen aprovisionamiento directo, ¿no? De tuberías con agua dura o ya sea de pozos artesianos también, ¿no? Tipo de superficie donde se aplican los desinfectantes y preparación de solución desinfectante y presencia de materia orgánica. Tenemos uso correcto del desinfectante. Bueno, hay varias opciones que acá nos muestra un cuadrito y nos da algunas cosas como la limpieza, el enjuague de desinfectar, ¿no? Son observaciones que nos dicen la aplicación, responsabilidad de desinfección solo a personal entrenado, las consideraciones a tomar para que tanto el desinfectante como la desinfección sean las apropiadas. Comparaciones, bueno. Bueno, es como le digo, va a depender mucho sobre qué superficie se está trabajando, pero en general es un cuadro comparativo en los cuales se evalúa las principales familias de desinfectantes, ¿no? Tenemos desde el cloro, los clorados, los yoduros, y tenemos, bueno, otros químicos. Bueno, anfóteros, bueno, tenemos las sustancias anfóteras y los extractos de semilla. Tenemos acá un cuadro que nos muestra las características. Listo. Veíamos que nuestro plan de higiene y saneamiento también teníamos el abastecimiento y control del agua, ¿no? Bueno, en la fabricación de alimentos está definitivamente. Si tenemos el agua que es suministrada por la red de distribución normal del agua potable, va a tener que ceñirse a los parámetros establecidos por las normas con respecto a agua potable, ¿no? Conductores de fábrica y alimentos deberán prever sistemas que garanticen una provisión permanente y suficiente de agua en las instalaciones. Definitivamente para eso tenemos que desarrollar también, ya sea el problema de irregularidad que pudieran tener la distribución del agua. Por ejemplo, en el caso hay algunas zonas que durante el verano pueda bajar la presión o esté restringida el abastecimiento de agua, pues desarrollar cisternas y tanques, ¿no? Tanques elevados en cual debamos nosotros
almacenar el agua para asegurar el adecuado y permanente funcionamiento de todas las operaciones en la planta de alimentación. Volvemos a mencionar, ¿no? Acá es bueno, eso lo indica en el reglamento de vigilancia sanitaria. Y bueno, una de las características, como lo vamos a ver más allá del reglamento de agua para consumo humano, habla que el agua, siempre y cuando aplique para nuestro proceso de alimentación, en algunos sencillamente el cloro no estaría el adecuado, pero en este caso el cloro mínimo que debe haber es 0,5 partes por millón, es lo mínimo que debe haber, y eso también va a trabajar como una especie de germicida, me va a controlar si mi proceso va a entrar agua, y una agua que tiene ya una carga de por sí microbiano, sencillamente me va a hacer un proceso que me va a alterar vamos a tener muchos problemas a lo largo de la cadena. O sea, hay productos que, por ejemplo, que tienen una característica fermentativa. ¿Cómo vamos a cuantificar eso si ya tenemos una actividad fermentativa de algunos coliformes que ya están presentes en la agua? Porque no lo cloramos, ¿no? O porque si no se puede clorar, pues para eso tenemos otros sistemas, ¿no? Tenemos sistemas básicamente ligados, relacionados con la porosidad, los famosos filtros de membrana, y los cuales podemos bajar la cantidad de microorganismos, y que esa agua en las condiciones adecuadas nos garantice que a lo largo del proceso de elaboración de producto no sean un problema adicional a los problemas que tengan que ver con inocuidad y saneamiento. ¿Qué más tenemos acá? Como le decimos, algunas empresas tienen o más pueden estar servidas directamente por la red de agua potable. Otras sencillamente tienen hasta la posibilidad de captar, ya sea de la napa freática o de cualquier otro medio de otro cuerpo de agua. Entonces, para eso nosotros tenemos que ceñirnos. Hay una ECA, hay un estándar de calidad del agua, en el cual se subdividen las categorías con las cuales nosotros podemos utilizar. Entonces tenemos que ver en qué categoría y su categoría es la indicada para que esta agua pueda ser utilizada como pueda ser utilizada e ingrese al proceso de producción a la producción alimentaria, ¿no? Obviamente puede haber un proceso previo, pero definitivamente por su característica, ya no estemos hablando solamente por cuestiones microbiológicas, sino también por cuestiones de presencia física de algunos metales que sencillamente estos no aplicarían, ¿no? Y tener en cuenta cuando, por ejemplo, acá tenemos varias categorías como la acuicultura, tener en cuenta la presencia de algunos contaminantes o metales pesados a considerar, ¿no? Ahí eso tenemos que clasificar de acuerdo al ECA y qué tipo de agua es la que podríamos emplear y ajustarse a nuestra actividad en la alimentación y bebidas, ¿no? Tenemos eso. Tenemos casualmente en el caso de red potable, en lo que nosotros tenemos que verificar que los requisitos, los parámetros que se solicita para el agua potable está llegando a nuestra red, ¿no? Para eso tenemos ahí los valores, como lo estamos viendo, la cantidad de microorganismos permitidos, ¿no? Estamos hablando ahí que es ausencia total de coliformes totales, de E. coli, de coliformes termotolerantes o fecales, bacterias heterótrofas hasta un máximo de 500 unidades formadoras de colonia, cero parásitos, ¿no? Están de huevos y larvas del mintos y protozoarios, virus. Bueno, dentro de son los parámetros que deberíamos nosotros también considerar para que nuestro proceso nuestro proceso en la industria alimentaria o en la fabricación de alimentos sea la adecuada. ¿Qué más tenemos acá?
tenemos el monitor que más seguimos. Esto básicamente se habla de gestión de agua. Hablamos de un monitoreo de agua en las actividades y documentación que acreditan todas las disposiciones relacionadas con la gestión de la calidad del agua, con la finalidad de garantizar su inocuidad, prevenir los riesgos sanitarios. El control y la supervisión de la calidad del agua incluye el estado y mantenimiento del sistema. Ya, acá nos están mencionando básicamente que considera dentro de este monitoreo de calidad de agua toda la infraestructura que desde el ingreso a la planta, ya sea la red de distribución, ya sea ya sea también los tanques de almacenamiento de agua, las cisternas que están incluidas, deban ser consideradas como parte de ese monitoreo, ¿no? Ya que ahí, por ejemplo, tendríamos que ver también el mantenimiento, un programa de mantenimiento de esos tanques, de esas cisternas, que nos aseguren que la calidad del agua que se podría estar almacenando y que posteriormente se distribuye para todos los procesos sea la adecuada. También ver los requisitos tanto microbiológicos, como ya lo hemos visto anteriormente, biológicos, químicos y físicos. La higiene periódica del sistema del almacenamiento del agua debe estar contemplada dentro del plan de higiene y saneamiento, definitivamente. Acá se hace mención, si bien hay ya una norma que ya la hemos visto anteriormente, pero siempre se deja acá que había una norma anterior, es una norma técnica peruana, que a veces hay algunas que de todas maneras son información referencial, que a veces nos pueden ser valiosas, ¿no? Porque eso nos va a permitir, a lo mejor en algunas vamos a tener normativas en general, ¿no? En general, pero hay unos reglamentos o qué sé yo, o códigos de carácter nacional obligatorio que ha sido normado, pero muchas veces las normas técnicas peruanas tienen parámetros muchos más amplios que las normas. Entonces nosotros podremos recurrir a estas normas para, en el caso nos faltar ese parámetro, un parámetro referencial, un valor que nos pudiera, para poder nosotros monitorear, podemos recurrir a las normas técnicas. En este caso, por bastante tiempo se ha recurrido a esta norma técnica de agua, y que también especifica algunas definiciones sobre el agua potable muy interesantes a considerar. ¿Ya? Acá tenemos el reglamento de calidad de agua potable, que es el decreto supremo el 031 del 2010, y continuamos con algunas otras características, ¿no? En este caso son calidad organoléctrica a considerar. Vemos acá también lo que habíamos mencionado, la turbidez del agua, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es aceptable hasta un máximo de 5 NT, ¿no? Unidades nefelométricas de turbidimetría. Eso está abajo, si lo ven, de turbiedad, bueno, ahí está en la leyenda. Son más o menos las unidades que se emplean bastante, dureza del agua, amoníaco, algunos metales. Continuamos también en parámetros químicos y orgánicos. Mucho esto va a estar implicado, por ejemplo, en el caso de bebidas, aguas gasificadas, de por sí, que a lo mejor no, que por el proceso relacionado a lo mejor con alguna, como las aguas gaseosas, que tienen una característica propia con las aguas subterráneas. Tenemos las cervezas, que definitivamente también son las características propias del agua de manantial, pero tenemos que evaluar también en el caso de no solamente la calidad microbiológica, sino también la calidad de metales pesados que podrían encontrarse, ¿no? Si bien vemos dentro de lo que es el monitoreo de la calidad del agua, todo el sistema de agua potable, su distribución, en este caso debemos considerar también al sistema de alcantarillado o desagüe.
En este caso, los sistemas de desagüe no deben constituir un riesgo de contaminación cruzado por los alimentos almacenados ni para el agua de las instalaciones. Entonces tenemos que manejar adecuadamente también dentro de ese plan de monitoreo de calidad del agua cómo está tanto la distribución, la red de tuberías de alcantarillado o desagüe de la planta y su evacuación final, ¿no? Acuérdese que ya que estamos hablando de alimentos, definitivamente va a haber una carga a veces, muchas veces de agua. Entonces, perdón, de agua, las aguas servidas van a tener unos componentes que son demasiado ricos en materia orgánica que al asimilarlo con la red de desagüe común va a haber problemas por la proliferación de compuestos no deseables, ¿no? Y entonces formación de gases, formación de precipitados, entonces que no es lo adecuado. Es por eso que como parte de este monitoreo de la calidad del agua, se debe también hacer un monitoreo de las descargas de aguas residuales no domésticas, hablando de la industria, en el sistema de alcantarillado, siguiendo estos parámetros, ¿no? La clásica es evaluando demanda bioquímica del oxígeno, algunos casos demanda química, suspensión de sólidos totales, aceites y grasas, ¿no? Ver también la posibilidad, de acuerdo a la naturaleza de la industria, obviamente a una escala mayor, la elaboración de trampas, atrapagrasas, donde sea aplicable de acuerdo al caudal de las tuberías de desagüe, ¿no? O en las tuberías donde generalmente se puede realizar esta actividad. Entonces, vean que el trabajo es bastante amplio, y por eso también se tiene que pensar en un equipo, ¿no? En un equipo de saneamiento de calidad para que pueda monitorear todo esto. Porque no solamente, acá estamos hablando de calidad de agua, pero también a la par estamos viendo lo que es impacto ambiental, ¿no? Manejo de, de las aguas que son devueltas al sistema de drenaje, de alcantarillado propiamente dicho. Tenemos más parámetros, obviamente, que están considerados, algunos no, todos los parámetros con unidades y expresiones y el volumen máximo de descarga que está permitido que debería llegar al sistema de alcantarillado común, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, ustedes, si es que hay ese problema, hay que también ver la solución de acuerdo si es un problema constante. Como hemos visto un rato, vamos a retroceder. Tenemos en este dibujito las famosas PETAR que ustedes deben, será de acuerdo a la naturaleza de la empresa, vamos a tener que ver si es o no necesario ese empleo. Bien, ahora entramos a la parte de salud, higiene del personal y capacitación. Definitivamente es un componente importante. Estábamos viendo de infraestructura básicamente, procesos de limpieza, desinfección, pero casualmente son los trabajadores que ellos son los primeros que deben estar sensibilizados con el tema de inocuidad, de sanidad, ¿no? Que definitivamente tenemos que ver primero por el estado de salud del personal. Las personas a las que se debe o se sospecha que padecen portadoras de alguna enfermedad o mal que eventualmente puedan transmitirse por medio de los alimentos no deberán permitírsele el acceso. Estamos hablando de restricción. El problema es un riesgo que definitivamente aunar un riesgo adicional al nuestro sistema de aseguramiento de la calidad no tendría el sentido de agregar un problema adicional. Habrá que ver si es que esa persona puede desempeñar momentáneamente otra actividad diferente, momentáneamente o sencillamente hasta que solucione su problema de salud, que generalmente puede ser temporal,
limitarle el acceso a la zona de producción, ¿no? De manipulación de alimentos. Es para eso también que deben haber lo que se llama ver lo que es el salud ocupacional, lo que es los exámenes médicos periódicos. Esto definitivamente es algo que tenemos que desarrollar un procedimiento, protocolos en ese lado, para que nosotros podamos también llegar a un seguimiento de cómo es el desempeño en el aspecto de salud del personal. Ese personal que a lo mejor puede estar ubicado en una determinada actividad también nos va a permitir va a permitir si es que esa persona a lo mejor no está ubicada en el puesto adecuado y que va a generar que a lo mejor sea más proclive a desarrollar algún tipo de enfermedad. Eh, bueno, el manipulador debe someterse a un examen clínico, son los exámenes que siempre deben haber. Y en el caso que sean ustedes constantemente visitados por los municipios y si ellos expenden el carnet de sanidad, háganlo. De la más allá de que pueda o no ser válido eso, creo que siempre es una inversión en carne de sanidad, generalmente dura 6 meses, son valores que no duran, que están generalmente por los 30 soles, a menos. Entonces, si ya tenemos ese problema, ya tenemos observaciones por algunos problemas adicionales, no contribuyamos con uno mayor, tranquilamente manejamos nuestros exámenes médicos y si el municipio cree que es necesario hacerlo, pues se hace también los carnes de sanidad, como muchas empresas lo hacen. Enfermedades y lesiones. Bueno, acá estábamos hablando que la restricción de personas en el caso que estuvieran con problemas de salud, ¿no? Y acá habla específicamente qué tipo de personas excluirlas de la manipulación de alimentos. Aquellos que estén relacionados, si se dan cuenta en la pequeña lista que los nombra la ictericia, que cuando uno se vuelve medio amarillo por problemas de hígado, diarreas, vómitos, fiebres, dolores de garganta. Bueno, los tres primeros básicamente relacionados con muchas veces con enfermedades gastrointestinales. La fiebre que más que todo es un síntoma. Los dolores de garganta con fiebre, lesiones de piel definitivamente y bueno, la supuración de oídos, de ojos. O sea, cualquier persona que esté con problemas de enfermedad definitivamente no es lo más aconsejable que esté en la zona de manipuleo de alimentos. Quienes manipulan alimentos deben estar completamente y cuando proceda llevar ropa protectora, cubre cabeza, calza. Bueno, definitivamente eso es ahí se ve el pulso de nosotros como capacitadores, como sensibilizadores, que el personal deba, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolle, deba utilizar esa indumentaria, esos EPP, que a su vez también son protecciones. Por ejemplo, los guantes, como hemos estado viendo en la foto del pollo, si no más recuerda, los guantes no son de color blanco, son de color gran amarillo o azules. ¿Por qué? Porque eso es una manera de proteger, porque también a su vez, ya que ellos manejan sangre con un color diferenciado, ellos es un color de contraste que permite diferenciar básicamente cuando es lo sucio y lo limpio. Es más fácil identificar, por ejemplo, en zonas, por ejemplo, que haya apertización, en zonas de bandas de alimentos, cuando hay fajas de trabajo,
Entonces, cuando hay cortes, por ejemplo, este tipo de colores, no tanto con sangre, pero sí se puede diferenciar que ha habido un accidente por ese tipo de colores. Por eso es la protección no solamente para el personal, sino para protección del alimento también así. Los cortes y heridas de personal cuando esté a este se le permita seguir trabajando deben cubrirse. Bueno, va a depender mucho de la función que cumple el personal, ¿no? Si es ese pequeño corte, esa herida o corte, esa persona está implicado con una actividad básica de manipulación de alimentos, definitivamente no va a proceder, a menos que tenga actividades conexas o que sean relacionadas no directamente. Las manos no deben presentar cortes, bueno, sabemos cómo deben estar las manos, eso se viene desde la capacitación que se le da a los manipuladores de alimentos en general, manos, cortes, ulceraciones y otras afecciones a piel, uñas cortas, ¿no? Y limpias, sin esmalte, todo eso, evitar aminorar la contaminación cruzada y un mejor manejo de la higiene del personal. El personal deberá lavarse siempre las manos cuando su nivel de limpieza pueda afectar la inocuidad de los alimentos, por ejemplo, antes de comenzar actividades de manipulación, inmediatamente de usar los retretes, o sea, los servicios higiénicos, después de manipular alimentos sin elaborar o cualquier material contaminado, en caso que estos puedan contaminar otros productos, ¿no? Pero para esto también nosotros tenemos que dar las facilidades del caso, ¿no? O sea, nosotros le pedimos, se les pide todo eso, pero también paralela a eso tenemos que darle las facilidades, o sea, los pediluvios, los lavaderos, por ejemplo, a presión, con talón, que puedan facilitar los jabones líquidos en todos los puntos donde haya. Definitivamente eso tiene que estar paralelo a las actividades y obviamente los procedimientos de una manera sencilla y clara para que todo el personal entienda, ¿no? Cómo es el procedimiento de lavado de manos, que aparentemente es esencial, pero que muchas veces por las labores múltiples que se hacen en la empresa sencillamente se olvida, y poco a poco a veces tenemos esos problemas que aparentemente pensábamos que no eran, eran superables, ¿no? Entonces, paralelo a las exigencias de vestimenta, de protección, también tenemos que dar las facilidades para que sean complementarias. Acá recalcan como siempre, el cabello, nos hablan de los cabellos que deben estar totalmente cubiertos. La idea también es que eso no pase a la zona de producción, ¿eh? No deberán usarse sortijas, pulseras, manos u otro objeto de adorno cuando se manipula alimento. Creo que eso hay que recalcar siempre. Se puede poner esquemas, hacer la verificación constante en planta, bajar a producción o ir a producción y verificar que se está cumpliendo con eso, ¿no? Hacer una actividad, hacer de estos procedimientos una constante. Esa es la idea en esencia del trabajo de calidad que debe priorizar para evitar problemas a posteriori, ya que esos malos hábitos de manipulación al final nos van a tener problemas con el producto final. En todo caso, el personal debe contar, que dice, debe contar con ropa de trabajo de colores claros. Siempre se prefieren los colores claros para que nos permita evidenciar rápidamente la suciedad, ¿no? Y hacer la muda respectiva, el cambio respectivo de eso. La ropa constará de gorra, zapatos, overol, chaqueta, pantalón y deberá mostrarse en buen estado de conservación. Cuando las operaciones de procesamiento y envasado del producto se realicen de forma manual, sin posterior tratamiento que garantice cualquier posible proveniente del manipulador, del personal que interviene en estas debe estar dotado de mascarilla. Bueno, una reiteración sobre la mascarilla, los guantes, protección de cabello que siempre tienen que estar presentes, ¿no?
El uso de guantes no exime el lavado de manos, ¿no? Definitivamente para eso tenemos que haber un procedimiento, esquema simple para que todo el personal esté familiarizado con ese procedimiento. El personal que interviene en las operaciones de lavado de equipo y envases debe contar además con delantal impermeable y botas, ¿no? Entonces en ese sentido sí tenemos que ver eso. Personal de mantenimiento. El personal asignado casualmente de lo que estábamos hablando, ¿no? Asignado a mantenimiento y área de fabricación de alimentos aún corresponde a un servicio de tercero, debe cumplir con las disposiciones de aseo, vestimenta y presentación del personal, y la vestimenta obviamente debe ser diferente del tipo, pero las vestimentas serán del mismo tipo pero de diferente color. Bueno, al final lo básico es que la vestimenta del personal de limpieza, de mantenimiento, de limpieza que nos va a ayudar, es nuestro brazo derecho en mantener la limpieza en producción y en todas las áreas de la planta, tengan un color diferenciado para nosotros también hacer el reglaje adecuadamente, ¿no? Porque ellos van a estar en contacto con todo lo que es la zona sucia, ¿no? Limpieza, trapeo de piso, desinfección constantemente, ¿no? Y obviamente en manejo, distribución de la basura, todo eso nos va a permitir evitar que haya confusiones en eso, ¿no? Generalmente son de color azul, el personal azul, azulino, celeste, ¿no? Que utilizan eso. Cualquier otro color que crean conveniente también no hay problema. Es para diferenciar, porque ellos generalmente están en la zona sucia, la zona oscura, la zona negra, como le dicen, en la cadena de manejo de la limpieza. ¿Qué tenemos acá también? Tenemos las personas empleadas en actividad de manipulación deberán evitar comportamientos que puedan contaminar los alimentos. Bueno, eso es también que debe ser con el personal de los supervisores en planta, que deben también colaborar con eso, ¿no? También en verificar que el personal no tenga estos comportamientos de fumar, de escupir, ¿no? Masticar o comer, estornudar. Para eso tienen la mascarilla, ¿no? Y si tienen tanto ese problema, pues si es que el proceso de producción es posible, pues que alguien lo pueda cubrir, retirarse a otro sitio, ¿no? Si no, bueno, ser lo más con la mascarilla y ser lo más discreto posible, ¿no? En las zonas donde se manipula alimentos no deberán llevar puestos ni introducir efectos personales como joya. Bueno, ya lo hemos visto, joyas, relojes, broches u objetos sí representan una amenaza para la inocuidad, claro. El problema es que este tipo de alhajas pueda caer dentro del proceso de producción, o podría caerse en una faja transportadora y está creando en algún aparato que va a alterar, podría alterar el funcionamiento adecuado de los equipos, o caer en el alimento, ¿no? Entonces es por eso es que no está permitido ese tipo de inventar. El vestuario para el personal. Bueno, nosotros estamos hablando que le demos la facilidad para el lavamanos, los pediluvios si son compatibles, pues, pero antes de comenzar una jornada laboral o como antes de terminar, definitivamente el personal debe contar con las condiciones adecuadas, ¿no? Es por eso que un vestuario adecuado en el cual el personal haga antes del ingreso a planta o a la salida, sobre todo al ingreso, pueda tener la facilidad de realizar las actividades de higiene preventiva antes de entrar a planta, porque muchas veces antes de entrar en planta hay que volverse a jabonar, pero ya obviamente a veces con el apuro que todos quieren ingresar, a lo mejor no debería suceder, pero a veces puede pasar que no estén haciendo la limpieza adecuada, por ejemplo, de las manos. Pero ya al haber hecho una limpieza previa en la zona de baño, de vestuario del personal, definitivamente eso va a contribuir bastante, ¿no? Los establecimientos de fabricación de alimentos y bebidas deben facilitar al personal que labora en las salas de fabricación o que está asignado a la limpieza y mantenimiento de dichas áreas, aun cuando permanezca un servicio de terceros, espacios adecuados para el cambio de vestimenta, así como disponer de facilidades
para depositar la ropa de trabajo y de diario y otras que no entren en contacto. Definitivamente los vestuarios tienen que estar en las condiciones más apropiadas. Si nosotros no damos las condiciones o improvisamos vestuarios en el cual reúnen todas las condiciones de antihigiene, es ilógico que ese personal, dejando sus cosas, cambiándose en ese vestuario, en esos servicios higiénicos, pueda por una especie de magia cambiar sus hábitos cuando entre a producción, ¿no? Eso es un contrasentido, ¿no? Implementar poco a poco eso, pero implementarlo y ver la posibilidad. Por eso le digo, ahí está nuestro personal de mantenimiento, de limpieza, que nos ayuda a mantener constantemente la limpieza de los vestuarios, de los servicios higiénicos. Establecer una cultura de limpieza no solamente al interior de la zona de producción, sino también en los ambientes en que comparte todo el personal, ¿no? Si el establecimiento tiene concesionarios o tiene cafetines, también se tendrá que, por ende, supervisar en cierta manera que se esté siguiendo con las condiciones de higiene adecuadas, ¿no? La normativa dice, ¿no? Dice bastante claro con respecto a la cantidad de servicios higiénicos, ¿no? O sea, de 1 a 9 personas, nos habla de un inodoro, 2 lavatorios, es lo mínimo, ¿no? Obviamente estos son requerimientos mínimos, de 1 a 9, un inodoro, lavatorio, una ducha y de ahí ya comienza a aumentar de acuerdo a la cantidad, ¿no? Tenemos esto. Obviamente que está separado también por género, ¿no? Femenino, masculino se aplica. Facilidades para el lavado y desinfección de manos. Es lo que le estamos diciendo, no solamente en la zona de vestuario y alimentación, de vestuario y de baño del personal, sino en los puntos claves a lo largo de la zona de producción, donde se crea adecuado implementar esto. Toda persona que labore en la zona de fabricación del producto debe, mientras está de servicio, lavarse las manos, bueno, esto es reiterativo, con jabón líquido, ¿no? Antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de utilizar los servicios, bueno, estamos hablando de hábitos, tanto en los servicios higiénicos que deben serlo adecuadamente, deben estar en las condiciones adecuadas de higiene y mantenimiento, y también en este caso en de los puntos claves a lo largo de la planta donde sea necesario implementar lavaderos para el lavado de manos, ¿no? Deberá lavarse y desinfectarse las manos inmediatamente después de haber manipulado cualquier material que pueda transmitir enfermedades. Se colocarán avisos que indiquen la obligación de lavarse las manos. Este deberá hacer un control adecuado para garantizar el cumplimiento del requisito. Bueno, eso es lo que tenemos. Capacitación, que siempre tenemos que hacerlo, no, siempre se tiene que hacer constantemente. Siempre hay personal nuevo que pueda llegar, se le puede hacer una especie de inducción, pero también una capacitación en conjunto, o sencillamente cuando ya se agarra la rutina, no se comienza a descuidar algunos puntos en la higiene que ya se habían establecido. Entonces, para eso sirven las capacitaciones, para actualizar, para mejorar o corregir algunos problemas que pudieran estar sucediendo con respecto al manejo higiénico en la planta y también del personal. Los conductores del establecimiento dedicados a la fabricación de alimentos y bebidas deben adoptar las disposiciones que sean necesarias para que el personal que interviene en la elaboración de productos reciba la instrucción adecuada, ¿no? Estamos viendo eso. La capacitación, utilizar el material pedagógico más adecuado para que llegue a eso, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Habíamos hablado de sustancias peligrosas. Habíamos visto que siempre hay que tener los espacios adecuados. Ya lo habíamos visto en almacenamiento y en producción. Deben haber espacios exclusivos para el almacenamiento adecuado de ellos, ¿no? Definitivamente siempre van a estar presentes hasta una misma sustancia química, como dice, ¿no? Puede incluirse los productos que se utilizan para limpieza y desinfección, para el control de plagas, o los productos o algunos aditivos que por su cantidad pudieran volverse tóxicos,
pueden ser en cierta manera ser considerados como sustancias peligrosas, ¿no? Pueden darse, la contaminación puede dar lugar a la contaminación de alimentos y aparición de brote de enfermedad ocurrido casi siempre por equivocaciones en confusiones en su manejo. Acá ya nos está hablando de un problema de rotulado, ¿no? Básicamente nos está hablando de un problema de rotulado. Existen sustancias que antiguamente eran usadas en los procesos. Ahí estamos hablando de, pero existen sustancias que antiguamente eran usadas en los procesos, pero prohibidas hoy por ser muy tóxicas, como bueno, acá ponen un caso del bromato de potasio, bueno, utiliza en la elaboración del pan, ¿no? Entonces, ver que alguno que ya no se está utilizando y que eso por un problema de no haber hecho un adecuado ordenamiento de estantería podría llegar a confusión, y estos productos que ya no se utilizan entren de nuevo en el proceso de elaboración de alimentos, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta siempre. También debemos tener que los plaguicidas u otras sustancias pueden representar riesgo, como ya se ha sido mencionado, y esto deben, como se dice, almacenarse en lugares específicos, mantenidos en forma segura, y solo podrán ser empleados por personal autorizado y debidamente capacitado. Eso también se emplea en todo lo que es sustancias peligrosas, la restricción del ingreso o y de manipuleo de este tipo de sustancias, que esté restringido. A veces se maneja 2, 3 llaves a personas básicas en las cuales se deposita la confianza, y que evitar que esto pueda originar después problemas mayores, ¿no? O sea, generalmente es personal autorizado, pues se trata de limitar el acceso de cualquier persona al acceso de este tipo de sustancias, ¿no? En este caso hasta sustancias controladas que pudieran haber. Entonces acá se maneja con básicamente la actividad es que es la prevención. Esta prevención, como se hace a través de un correcto etiquetado de alimentos y materias primas. El almacenamiento debe ser separado de alimentos de sustancias químicas. Todo el rotulado, toda la información debe estar siempre a la mano, legible, ¿no? En un procedimiento de identificación y manejo y almacenamiento de materiales peligrosos o sustancias peligrosas, debe considerarse que la identificación de cuáles son los materiales peligrosos o sustancias peligrosas, el inventario de materiales o de sustancias peligrosas, las hojas de datos de seguridad del material, ¿no? Las famosas MSDS, ¿no? La coordinación de responsabilidades, ¿no? Como estamos viendo, en este caso se restringe el acceso de estas sustancias a determinadas personas. Entonces allí en ese documento es bueno plasmar quiénes van a ser las responsabilidades, quiénes van a estar a cargo de las responsabilidades del manejo adecuado de estas sustancias. Tenemos el manejo en sí de los materiales peligrosos. Hay que considerar la compatibilidad química de los materiales químicos, o sea, cómo vamos a almacenar adecuadamente, ya que de acuerdo al grado de reactividad, obviamente, si no podemos almacenar adecuadamente sustancias químicas que entre sí sean altamente reactivas, ¿no? Y contar con un registro de los mismos, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? La normativa de base, básicamente tenemos casualmente la norma técnica peruana, que habla de símbolos pictóricos para el manejo, para el manipuleo de mercancía peligrosa. La normativa técnica peruana, la 399.8015. También podemos acudir a normativas referenciales, reglamentación o normativas referenciales internacionales, como es la NFPA o la OSHA. También tenemos una ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, y a su vez su reglamento, ¿no? El reglamento de esta ley. ¿Cómo clasificamos estas sustancias peligrosas? Bueno, hay muchas clases. Una de las clasificaciones más principales son en 9. Como podemos ver, acá tenemos las 9 clases, que van explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos
inflamables, oxidantes, pero si se dan cuenta al lado también a continuación de cada clase hay un pictograma que nos va a seguir cómo identificar este tipo de clases, ¿no? Es una manera como podemos clasificar nuestras sustancias peligrosas. No, este es un pictograma clásico que ya hemos visto, por ejemplo, cuando vimos desinfectantes o detergentes, algunos de ellos contaban con este pictograma de manipuleo que es el rombo de la NFPA, el 704, ¿no? Con las características adecuadas. Ahí está la leyenda al lado que me dice el número de acuerdo al rombo, ¿no? Tenemos el celeste para peligros de salud, el rojo para riesgo de inflamabilidad, el amarillo para el riesgo de actividad y el blanco el peligro específico que tiene que ser indicado, ¿no? Tenemos un modelo de cómo deben estar rotuladas estas sustancias peligrosas. Otro tipo que acompaña a muchos productos químicos, vemos los pictogramas de seguridad también adicional. Entonces ahí tenemos unos pictogramas de seguridad clásicos en que nos va a indicar, ¿no?, los diferentes tipos de cómo ser un producto que definitivamente nocivo, irritante, explosivo, tóxico, todo esto. Se trabaja desarrollo en toxicidad en los famosos SISMUD, y para nosotros eso nos va a facilitar manejar adecuadamente los productos y darle un almacenamiento adecuado, ¿no? Ahí tenemos los tipos. Finalmente, muchos de los de residuos, estos productos, los residuos que se puedan generar van a formar residuos especiales en cierta manera, ya que son derivados de productos peligrosos u otros que por combinación de otros derivan en residuos especiales. Estos residuos especiales o residuos peligrosos, como dice, son elementos, sustancias, compuestos, mezclas casualmente, que al finalizar su vida útil adquieren condición de tales, ¿no? Y para eso van a tener las mismas características, ¿no? Son corrosivos, reactivos, explosivos y inflamables o biológicos infecciosos. Es una definición de lo que es un residuo peligroso definido por la EPA, ¿no?, la Agencia Estadounidense de Protección del Medio Ambiente. Nosotros también, esta es la normativa con respecto a sustancias peligrosas, la normativa nacional, una definición que nos dice van a ser sometidos a aquellos que representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente, ¿no? Son todas esas sustancias. Se consideran peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes características. ¿Cuáles son esas? La corrosividad, la reactividad, la explosividad, la toxicidad, inflamabilidad. Acá se le estamos agregando radioactividad o patogenicidad, que es la biocontaminación. Todo esto se conocen como residuos CREBIT, ¿no?, porque son las iniciales de cada una de las características ya mencionadas. Finalmente tenemos entonces la disposición antes de que quede bien en claro esto, las sustancias especiales. Al final el manejo de estas sustancias peligrosas van a manejarse de acuerdo a lo indicado en los reglamentos, reglamento que hemos visto. Hay una ley y un reglamento para transporte de sustancias peligrosas y cómo hacer su disposición final. De ahí tenemos la disposición de residuos que estamos viendo acá, ¿no?, cómo se debe manejar. Acá estamos viendo, por ejemplo, un reciclado, una clasificación, ¿no?, las famosas 3 R's, cómo debemos minimizar a la fuente todo tipo de residuos, ¿no? Entonces acá tenemos que ver qué entendemos por un residuo sólido, ¿no? Ahí la definición de residuo sólido con la Ley General de Residuos Sólidos está bien claro, ¿no? Nos habla todo producto que es generado, dispone y está obligado a disponer en virtud de lo establecido los riesgos que causan a la salud y al ambiente, para ser manejado a través de un sistema que incluya
según corresponda a las siguientes operaciones o procesos, ¿no? Ahí justo estamos hablando de minimización de residuos, segregación a la fuente, que la idea es generar la menos cantidad de residuos, reaprovechamiento, una reutilización, si se puede hacer un subproceso sobre estos residuos temporales que entran a un ciclo de producción y son, se le da una valorización a esto, ¿no? Tenemos lo que se llama el almacenamiento, la recolección, que ya es propio de ya una vez que la disposición de los residuos finales, el almacenamiento, la recolección, comercialización en el caso que haya una valorización de los residuos, el transporte, el tratamiento, bueno, si es que hubiera el caso, pero acá habla toda la secuencia de residuos sólidos, la transferencia y disposición final, que básicamente lo hacen las empresas de recolección de residuos sólidos, ¿no? Todo lo mencionado es de acuerdo, como le dije, a la Ley General de Residuos Sólidos. Los residuos sólidos deben estar ubicados obviamente en zonas específicas para tal fin, disponer de receptáculos o contenedores. Definitivamente hemos comenzado desde almacenes por controlar el problema de plagas. Entonces está además en una zona que aparentemente no hay, que más que todo de recepción y almacenamiento de productos, pues eso también debe aplicarse en general a toda la zona de producción. Considerar las maneras adecuadas donde debemos almacenar, y si es necesario tener ambientes cerrados por la cantidad, por ejemplo, si trabajamos una empresa hay una empresa en la cual tiene como subproducto finales los espinazos, todos los derivados de pescado, definitivamente el olor va a contribuir a que ese olor facilite la proliferación de insectos o de otro tipo de organismos. Entonces ahí en ese caso será bueno acondicionar espacios cerrados para minimizar la posibilidad de la presencia de plagas, ¿no? Los recipientes deben estar en buen estado de conservación e higiene, definitivamente, plásticos, metálicos, lo que sea, y deben ser material de fácil limpieza y desinfección, asimismo mantenerse adecuadamente cubiertos o tapados. Tenemos el tratamiento de desechos, bueno, se adoptarán medidas apropiadas, no deberá permitirse la acumulación de desechos en las áreas de manipulación y almacenamiento de alimentos en otras áreas de trabajo ni en zonas circundantes, salvo en la medida en que sea inevitable para el funcionamiento apropiado de instalación. Bueno, son generalidades con respecto de los residuos que tienen que estar también incluidos en nuestro plan de higiene y saneamiento. Otro punto a considerar es la prevención y control de plagas, ¿no? Entonces ahí también tenemos finalmente, para terminar con este punto, considerar evaluar, ¿no?, cómo es las medidas preventivas, cómo podemos nosotros evitar que la proliferación de plagas se dé en la planta de fabricación de alimentos, ¿no? Los establecimientos deben conservarse libres de roedores e insectos, es lo deseable, definitivamente, ¿no? La aplicación de rodenticidas, insecticidas, desinfectantes deben efectuarse tomando las previsiones del caso. Hay que considerar los protocolos, cómo se van a hacer, en qué momento, cuándo, si hay dónde se puede colocar algunas trampas, dónde no se puede colocar, dónde se puede utilizar otro tipo de insecticida o de rodenticida o de tipo en general de plaguicida, ¿no? Deben adoptarse medidas que impidan el ingreso al establecimiento de animales domésticos y silvestres. Bueno, en el silvestre nos estamos refiriendo quizás a las palomas también, ¿no? Se deberán deben adoptarse buenas prácticas de higiene para evitar la formación de un medio que pueda inducir a la aparición de plagas. Bueno, estamos hablando de limpieza y saneamiento en general de todas las áreas de la planta de producción. Entonces, en ese caso, definitivamente vamos a tener que tener muy presentes la limpieza en general.
Se pueden reducir al mínimo probabilidad de infestación mediante un buen saneamiento, la inspección. Obviamente, un saneamiento adecuado me va a facilitar muchas cosas, pero también va a depender al exterior, que nosotros estemos al exterior de las plantas, si es que podemos desarrollar algunos métodos de control externo que puedan minimizar el ingreso a las diferentes instalaciones, también podría ser muy adecuado. Medidas de control, bueno, tenemos en ese caso los locales deben mantenerse en buenas condiciones, con reparaciones necesarias para impedir el acceso de plagas y eliminar posibles lugares de reproducción. Acá nos hablan que los lugares, por ejemplo, para impedir el ingreso de roedores e insectos desde colectores o cajas de buzones, bueno, de toda la red de desagüe o de agua, siempre tiene que haber una protección, ¿no? Se deben colocar tapas metálicas y en las canaletas de recolección de agua, de lavado, rejillas, trampas de agua con conexión con red. La idea es minimizar la posibilidad de ingreso, ¿no? De todas maneras, por las alcantarillas habrá las rejillas que pudieran haber, pero también deben haber unas trampas o más allá, cuando antes que haga contacto con una red de tubería de desagüe, haber una manera mecánica como limitar el ingreso también de insectos, o sea, como doble barrera básicamente, ¿no? Mediante redes metálicas colocadas, por ejemplo, en ventanas abiertas, bueno, estamos hablando que eso, lo ideal es que las plantas deban ser lo suficientemente cerrado y para la ventilación debe estar siempre protegido, ¿no? Se reducirá el problema de entrada de plagas, definitivamente es lo que debe siempre haber. Dice, siempre que sea posible se impedirá la entrada, bueno, otra vez recalcando con la presencia de animales en las zonas de producción de alimentación. Una plaga es todo, bueno, nos definen qué es una plaga en sí, que transmite enfermedades y que contamina alimentos o productos elaborados. Bueno, muchas de estas placas son vectores y son vehículos de enfermedades, transmisiones alimentarias, definitivamente, ¿no? Entonces, para eso también nosotros es el problema que vemos en almacenes, ¿no? Como hemos visto, hemos revisado los ejemplos clásicos de los casos en almacenes, siempre problemas relacionados con roedores principalmente, o en algunos casos con algunos insectos, ¿no? Tipo, bueno, artrópodos, tipo los gorgojitos, ellos, ¿no? Además, traen otro tipo de problemas como desprestigio. Bueno, definitivamente, más que el desprestigio, también cuestiona la labor del personal de calidad y saneamiento, que no estaría oportunamente, habría informado y tomado las medidas correctivas del caso, ¿no? La idea es evitar eso, por eso se habla de prevención y control de plagas, ¿no? ¿Cuáles son estas más frecuentes? Bueno, definitivamente los insectos, ¿no? Acá mencionan murciélagos, bueno, hubo un tiempo, pero acá no necesariamente tenemos más que todo moscas, mosquitos y las aves, ¿no? Como dice, principalmente las palomas. Tenemos en las plagas rastreras, tenemos a los roedores y las cucarachas, ¿no? Y ahora también, de acuerdo al tiempo de temperatura, muchas veces las hormigas, ¿no? Las arañas ya nos está indicando que no se está haciendo un adecuado. Si hay una cantidad considerable, es que a lo mejor también no se está haciendo un adecuado mantenimiento de las instalaciones. Entonces hay que ver a qué se debe esto, ¿no? Las dicen, ¿no? Las más importantes desde el punto de vista higiénico, sanitario, de transmisiones de en una fábrica son los roedores. Bueno, en realidad toda plaga en general es propensa a causarnos problemas y va a depender del tipo de diseño de la planta y del tipo de producto alimentario que se está elaborando, de bebida, de alimento, bebida, que va a tomar definitivamente la característica propia. Definitivamente la infestación por roedores es un problema bastante difícil a veces de controlar, pero bueno,
hay que tomar las acciones, evitar eso, las trampas adecuadamente y manejar un programa de control de plagas permanentemente, incluyendo las actividades de prevención. Eh, Tenemos también bueno, nos mencionan plagas, algunas plagas vinculadas con ETAs, ¿no? Las enfermedades de transmisión igual, nos mencionan muchos vectores, son básicamente, si vemos, muchas de ellas son bacterias relacionadas, ¿no? Como Salmonella o Shigella relacionada con problemas gastrointestinales, helmintos o gusanos, hongos y protozoarios. También tenemos a las moscas que se pueden transmitir algún otro tipo de enfermedades. Cada tipo de plaga va a tener muchos, va a estar vinculado a muchos problemas de sanidad definitivamente, ¿no? ¿Qué se va a controlar o gestionar? Bueno, hay que ver básicamente cómo es nuestra infraestructura, ¿no? Eso es lo famoso, volvemos a lo mismo que vivimos en almacén, que es básicamente las grietas y rajaduras de paredes y pisos. O sea, el mantenimiento, las infraestructuras, cómo están adecuadamente. Por eso muchos van a trabajar con mantenimiento, definitivamente. Con la área de talleres, que es necesario siempre recalcar, evitar esos problemas donde pudieran facilitar el ingreso, que en esas grietas se puedan ocultar, pudieran servir de acogida para las cucarachas. Los drenajes también, que para evitar ese problema tanto para insectos como para roedores. Las puertas deben estar cerradas, tener mosquiteros. Hay maneras como nosotros podemos controlar con dos plantas de mosquiteros si es que hay una cantidad relativa elevada al exterior. En la zona en el patio de insectos podemos hacer con un doble mosquitero y así aminorar la posibilidad de ingreso de insectos, ¿no? Si es que a veces es un poco difícil controlar al exterior de las plantas la presencia de plagas, ¿no? Pero de todas maneras, como ya comenzamos al inicio, si en el caso, por ejemplo, de palomas, y hay problemas que están relacionados con la comunidad, nosotros también tenemos que hacer trabajar de sensibilización y hacer lo que se llama en la empresa responsabilidad social, que al final, como le dijimos en un momento, en cierta manera se dio una responsabilidad social a la comunidad de capacitar, de sensibilizar sobre todo que el problema de palomas que ocasionaría a la empresa y consiguiente a los puestos de trabajo que eso implica, ¿no? La dificultad, el problema de originar un producto no adecuado que no reúna las condiciones de inocuidad e higiene. Y a su vez también para nosotros sería una facilidad como mejorar nuestro alcance en higiene en general. Nos hablan de puertas deben estar cerradas como mosquitero, ventanas deben ser fijas, instalaciones eléctricas deben estar inspeccionadas, bueno, porque a veces generalmente en esas zonas a veces hay acumulo de heces, a veces de roedores generalmente, ¿no? Es un punto, a veces las cajas, la zona donde a veces generalmente hay algunos, algunas veces los roedores tienden a veces ahí a hacer especie de guaridas eventuales, entonces por eso también hay que hacer el mantenimiento adecuado y evitar eso, ¿no? La anidación o infestación. Entonces acá ya tenemos ¿no? A grosso modo es lo que tenemos que considerar con respecto a control y plagas, ¿no? Debemos tener las consideraciones del caso, el tratamiento de los productos físicos y químicos que deben considerarse, el control directo, ¿no? Bueno, recursos químicos, siempre buscar las maneras de prevención y de aminorar esos, ¿no? Siempre haber trampas de luz, tramperas, todo eso. Entonces vamos a ver eso. El control indirecto, ¿no? Que es a través, bueno, tanto control directo como indirecto, el indirecto a través de la ventilación, las puertas y ventanas que siempre evitar que las plagas puedan ingresar a las zonas de elaboración, ya que al interior hay la mayor posibilidad que ellas puedan encontrar materia orgánica y que eso les sirva
para proliferarse muy más rápidamente, ¿no? Bueno, acá tenemos también algo sobre media de control, básicamente, ¿no? Nos dice las infestaciones, métodos que pudieran ceñirse al fabricante, siempre viendo el tipo de calidad. Por ejemplo, estos les quiero mencionar que en zona de restauración, lamentablemente, el problema con los roedores es un problema en todo el mundo, ¿eh? Y acá una empresa relativamente ya establecida en alimentación había tenido cerca la zona de producción trampas químicas. Son productos químicos en zona de elaboración. ¿Qué criterio han utilizado? Para ellos es más, hasta era normal. ¿Dónde lo iban a poner? Lo iban a poner afuera, ¿no? Por eso el control se debería hacer en la zona de justo, no ni siquiera en la zona de las trampas de desagüe o más internas, sino justo lo hacían en el piso, en uno de los pisos que para variar no contaba curiosamente con esa unión pared piso cóncavo, pero que bueno, se dieron cuenta que no, después de un tiempo, que no era lo lógico, que deberían manejar de esa manera. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ver en cuenta. Hay tipos de rodenticidas que pueden ser un poquito más caros, pero que se pueden monitorear en algunos casos, compuestos biológicos a base de tipos de salmonelas, por ejemplo, que se puede utilizar, comparar, evaluar cuál se adecua más a mis cargas de infestación en mi empresa, ¿no? Todos estos protocolos de prevención y control de plaga definitivamente tienen que constar por escrito y documentado, ¿no? Bueno, siempre que tenga que haber la información adecuada y señales, ¿no? Señales que contribuyen a identificar el grado de infestación, también eso. Tenemos que tener un mapa, desarrollar un mapa de plagas donde nos indique los posibles lugares donde tenemos que ir constantemente a hacer la verificación y si es necesario contratar una empresa, un tercero y conjuntamente con ellos evaluar qué está sucediendo, por qué si no se estuviera controlando el problema de plagas y las soluciones que nos ayudarían a solucionar ese problema, ¿no? Finalmente, bueno, tenemos acá algunas señales como que nos pueden indicar que hay presencia de plagas, ¿no? Que son los excrementos, pueden ser mordidas en pisos, zócalos, mordidas en que podemos ver también en los sistemas de electricidad a veces, ¿no? Que de los roedores, huellas, manchas en la presencia de orina. Esto básicamente está dirigido a roedores, si se dan cuenta, y las madrigueras, ¿no? Entonces es una manera como identificar y adecuarse, porque al final estamos hablando de empresa en general, utilizar qué tipos, si son biológicos, obviamente por ejemplo acá en rodenticidas, definitivamente se utilizan, la función básica es de trabajar con anticoagulantes de efecto retardado, que eso va a permitir que el animal, en este caso, ellos puedan comer el, el rodenticida y llevarlo y al no tener ningún efecto inmediato, por eso es retardado, estos animalitos van a comer el rodenticida y lo van a llevar a su madriguera donde van a morir y ahí ellos van a reproducir. La idea de estos coagulantes o rodenticidas de efecto retardado es que ellos mueran en las madrigueras y como a veces muchos de ellos tienen comportamientos canibalescos, vale el término de decir, entonces se va a proliferar también que por contaminación del animal infectado se pueda acabar con una mayor población de animales, ¿no? De plagas, en este caso de roedores, que es básicamente lo que funciona, ¿no? Bueno, ese es a grosso modo lo que podemos mencionar con respecto a lo que hemos visto hoy día, tanto en almacenamiento como
en plan de higiene y saneamiento. Ante todo, agradecer por su tiempo prestado y será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.